Finalmente hoy miraremos o consideraremos la última de las palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz: en tus manos encomiendo mi espíritu. Hemos considerado en estas exposiciones los últimos acontecimientos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, los últimos acontecimientos de los sufrimientos de Jesucristo y sus palabras antes de entregar su espíritu. Esta pues es su última palabra en la cruz. La próxima vez que la voz de Cristo se escucharía en esta tierra sería ya como el Jesucristo resucitado, victorioso, apartado de su sufrimiento en un cuerpo glorificado. Estas palabras, como todas, nos siguen mostrando más de la obra de la redención, del glorioso Salvador que tenemos y de su bendita obra en la cruz. Deseo que analicemos este texto que hemos leído públicamente desde dos perspectivas. La primera, las señales que rodearon la muerte del Señor. La segunda, las palabras en sí con las que el Señor entregó su espíritu. Y abordaremos este pasaje de esta manera. En primera medida, las señales que rodearon la muerte del Salvador. El Señor se ha complacido en dar este tipo de señales cada vez que se introduce un progreso en la historia de la redención. Una visión generalizada de por qué el Señor, cuando usted lee las Escrituras, hace milagros o da algunas señales, y sobre todo aquellas que son más prominentes. Usted notará que cuando el Señor las realiza es porque está haciendo un progreso en la historia de la redención. Hay algo especial que se está introduciendo de parte de Dios. Si se acuerda, por ejemplo, de Noé y el diluvio, una gran señal, ¿no cree? No fue algo natural. Estaba marcando allí un nuevo comienzo. Como si dijéramos que con Noé hubo una especie de reseteo, que queda solo una parte de la humanidad, solo unos pocos animales, y es un nuevo comienzo. Y el Señor cómo introduce esta parte por medio de una gran señal, con la que conmovió así la tierra. Si se recuerda, la liberación del pueblo de Egipto, del pueblo de Israel de Egipto, cómo fue antecedida antes de que hubiera una liberación. ¿Qué ocurrió antes? Pues el Señor dio una serie de señales no convencionales, muy poderosas. Dio 10, y así el pueblo sale de Egipto. También le recuerdo que cuando la ley fue dada en el Sinaí, otro progreso en la historia de la redención, el Señor está haciendo progresar su historia de redención. Encontramos que algo inusual pasó en el Sinaí. El Señor desciende, Moisés asciende, dura 40 días, el Señor escribe con su dedo. Cosas importantes pasan, señales así son dadas por Dios cuando algo muy importante está introduciéndose en la historia. Lo hizo el Señor, como dice un autor, frecuentemente en los días pasados. Lo hizo cuando entregó la ley. Y lo hizo en el pasaje que tenemos delante, cuando introdujo el Evangelio. Hizo señales poderosas y lo hará de nuevo, según está escrito, cuando el Señor vuelva por segunda vez. En los eventos de la cruz apreciamos ciertamente que ocurren asuntos que superan las leyes naturales. Los versículos 44 y 45, estamos en Lucas 23, entre 44 y 45, primera parte, dice que era como la hora sexta, lo que se deduce que era mediodía,
si lo contamos desde las 6 de la mañana, y hubo tinieblas desde la hora sexta sobre toda la tierra hasta la hora novena, es decir, hasta las 3 de la tarde, y el sol se oscureció. Es decir, ¿qué significaban las tinieblas? Que el sol quedó cubierto. Como usted ve, son asuntos milagrosos, son señales del Señor, porque ningún eclipse de sol dura 3 horas. No pueden ser explicados. Gente ha querido explicar, decir, no, y mire, lo que pasa es que este planeta se atravesó, etcétera, y explicar cada una de las cosas que en la Escritura son una señal milagrosa. Las han querido explicar a la luz solo de las leyes naturales, y aun cuando pudieran explicar con abundancia de pruebas que lo que ocurrió fue un eclipse normalito, todavía tienen muchas más cosas que seguir explicando, y entonces se tienen que enredar, porque ¿cómo usted explica que muertos resuciten cuando el Señor muere, por ejemplo? ¿Verdad? ¿Qué explicación le dan? De hecho, hermanos, estamos delante de unas señales milagrosas. Nosotros rendimos nuestros pensamientos a la Escritura. Para nosotros no hay ningún conflicto mirar las señales que el Señor hace en cualquier momento. Si usted, y se lo voy a decir de esta forma, si usted se ha podido pasar Génesis 1:1, ¿cuál es el problema de aceptar el resto? Es decir, hermanos, si usted cree que el Señor hizo los cielos y la tierra con la palabra de su poder, de ahí en adelante, ¿qué le parece extraño que Él haga? ¿O qué difícil? No. Sí, hizo el cielo y la tierra por medio de su palabra, pero el resto se enredó. No, hermanos, hemos pasado ya suficientes asuntos. Consideramos que el Señor, con la muerte de Jesucristo, estaba introduciendo, o si se quiere ver, o culminando, estaba presentando el producto final que se ha llamado el nuevo pacto. Pero ¿por qué se le llama señal si no es precisamente porque no es tan solo un evento milagroso? En la Escritura se le llama señales porque ese evento milagroso está precisamente señalando algo, ¿ya? Por eso la Biblia le llama también señales, no solo milagros. Sí, está bien, se le llama milagros, pero debemos entenderlo como una señal. ¿Por qué? Porque el milagro, en estos casos, no solo nos muestran el poder de Dios, sino que nos están señalando. Es como si el Señor estuviera apuntando una flecha hacia alguna verdad, hacia algún mensaje que desea dejar claro. Estos milagros que ocurrieron alrededor de la muerte del Señor Jesucristo fueron señales para el pueblo al que vino el Mesías y el pueblo que lo rechazó. Si usted nota, estas señales, a diferencia de las que el Señor hizo por 3 años y medio, se cree, no fueron ni en una casa, algo para una familia, o en un lago para algunos, o en un camino, o delante de 5,000, sino que hizo señales arriba en el cielo, donde eran completamente evidentes para todos. Es decir, no todos estuvieron en el lago, es lo que le quiero decir, no todos estuvieron entre los 5,000 que comieron el pan multiplicado, pero ¿quién no estuvo debajo del cielo para ese momento? El Señor fue muerto en la cruz. Fue una señal para todos. Recordemos que señales como estas en ocasiones especiales son parte de los caminos o la pedagogía de Dios en su trato con el hombre. Él conoce la desesperada necedad e incredulidad de la naturaleza humana. Así que Él consideró necesario captar la atención por medio de esas obras milagrosas al introducir esta nueva dispensación. Así induce a los hombres a considerar las obras de Dios, quieran o no. Es decir, estas personas no tuvieron opción. Ya estaban bajo las tinieblas
y tuvieron por obligación que considerar que algo singular estaba pasando en ese momento. Ahora, le he dicho que los eventos milagrosos son señales. ¿Señales de qué? Señales hacia qué. ¿Qué estaban señalando? Estas tinieblas y otras señales estaban autenticando delante de estas gentes que Jesucristo realmente era el Mesías prometido. Por eso estas tinieblas señalaban la desaprobación divina por el pecado. Esto estaba señalando hacia la maldad de los hombres, no solo en la muerte de Cristo, sino la desaprobación de Dios, de los caminos de los hombres. Pero también estas señales estaban mostrando un nuevo comienzo y estaban mostrando la esperanza de la resurrección. Déjeme explicarle paso a paso. Podemos hablar de una señal previa a la muerte de Jesús y luego de algunas señales posteriores a la muerte del Señor. Miremos la señal previa a la muerte del Señor, que ya leímos en los versículos 44 y 45. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció. Si notamos, hermanos, que la luz, el resplandor del sol o el brillo, la refulgencia, en la Escritura son señales de la aprobación y la benevolencia divina, ¿no es así? En la Escritura, piénselo, usted que ha leído la Escritura, el resplandor del sol, el brillo, la refulgencia, la luz, son señales de la benevolencia divina. Podemos implicar que las tinieblas son señales ¿de qué? De desaprobación de Dios. Parece estas tinieblas retratar que se cernía la noche oscura del pecado y la respuesta de Dios ante este pecado. Como señales posteriores a la muerte encontramos que el registro más explícito lo maneja Mateo en capítulo 27, versículos 51 al 54. Es decir, es Mateo quien nos va a relatar con más particularidad cuáles son las señales posteriores, qué ocurrió luego que el Señor muere. Mateo 27, 51 al 54, dice, y ya las explicaremos, aunque sea brevemente, y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Cristo, vinieron a la santa ciudad, a Jerusalén, y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Miremos, aunque sea brevemente, estas señales. Dice que el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Tenemos un himno llamado así, ¿no? O cantamos así. Rasgóse el velo. Y uno dirá, bueno, ¿y eso en sí qué señal es? Mire, hermanos, recuerde que en la organización del templo, el Señor colocó ciertos lugares donde iba restringiendo el acceso a las personas. Había primero un atrio, ya sea en el tabernáculo o en el templo, donde básicamente entraban todos, pero que en la medida que entraba al lugar santo, el número de personas ya era reducido hasta entrar al lugar santísimo, donde se ofrecían los sacrificios de la expiación, justamente en los periodos de la Pascua. Todo eso era separado, ¿verdad? O sea, usted no podía ni ver ni entrar allí. Y seguramente había un velo que estaba interpuesto entre esos lugares, entre más santo se ponía el lugar. Y le recuerdo que el Señor es llevado a la cruz en los días de la Pascua.
Lo que quiere decir que para ese momento justo se iba a ofrecer o se estaba ofreciendo el Cordero Pascual, allá bien adentro, en el lugar más santo. Y también le debo recordar que para esos momentos había un gran movimiento de sacerdotes yendo y viniendo. Así que note a dónde está apuntando el Señor esta señal. A los líderes religiosos, a los sacerdotes, donde se ofrecían sacrificios, donde había muchos testigos, y esta señal fue hecha. Esta cortina que estaba allí fue rasgada. ¿Y por qué Mateo nos dice y nos aclara de arriba a abajo? Para que entendamos, hermanos, que no fue algo que el hombre hizo, rasgándola de abajo, no fue una obra del hombre, sino que precisamente fue algo que se salió del control del hombre, Dios lo hizo. Al rasgar el velo, posiblemente Dios estaba dando varios mensajes. Uno puede ser que el Señor estaba abandonando su templo. Recuerdo que el Señor prometió muchas veces hacer morada en ese templo que le fue dedicado a Él, y ahora en desaprobación divina se estaba yendo. El velo también era un tipo de la carne de Cristo. Eso dice Hebreos 10, 19 al 22. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esta señal, según la entendemos a la luz de Hebreos, mostraba que el servicio del templo había llegado a su fin. Que ya esa estructura de templo no continuaría más. Que luego que Jesucristo fuera inmolado en la cruz, entonces ese velo, que es su carne, al ser abierto, había abierto un lugar, un camino libre para que todos ingresaran al lugar santísimo a través de Jesucristo solamente. Posiblemente también este velo rasgado significa que la pared divisoria entre judíos y gentiles había sido derribada. En ese contexto, dice la Escritura, que la tierra tembló y las rocas se partieron. Hubo de hecho un terremoto, como lo narran los otros evangelios, tan prominente que las rocas se quebraron. Seguramente, hermanos, cuando leemos las Escrituras, el Señor, sobre todo esas señales escatológicas, estos terremotos son usados por el Señor para infundir temor y demostrar que la mano de Dios estaba en todo ello. Hay otra señal que es singular y dice que se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido, es decir, que estaban muertos para ese momento, se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él y vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Esta señal, según está escrito, se dio luego que el Señor resucitó. O sea, fue posterior a la resurrección. Entendemos en orden cronológico que primero el Señor resucita y cuando Él resucita, habilita la resurrección de algunos santos, de algunos hijos del Señor, que luego se aparecen en Jerusalén. Esta es una señal de ¿qué? Pues suponemos que es una señal de muchos mensajes. Por ejemplo, que quienes viven espiritualmente, viven por y gracias a la muerte y resurrección del Señor. Así lo dice Romanos, que nosotros hemos sido muertos con Él, como en su sepultura, pero que gracias a su resurrección, todos nosotros vivimos por Él espiritualmente.
Así que ¿quién habilitó que el creyente pueda vivir espiritualmente? Pues la resurrección de Jesucristo. Pero también es muy probable que esta señal esté apuntando a la resurrección escatológica, lo que quiere decir que gracias a que Jesucristo resucitó el tercer día, tenemos la esperanza de que, aun si estamos muertos, cuando el Señor regrese por segunda vez, también seremos resucitados con Él en el día postrero. Si estos milagros fueron señales que nos estaban dando un mensaje, valdría la pena preguntar, ¿se recibió el mensaje? ¿La señal dada por Dios fue recibida por el hombre? ¿Lo que el Señor quiso comunicar, lo comunicó? Pues al menos el Evangelio nos da dos pruebas que así fue. La primera de ellas, le dije, que todas estas señales estaban apuntando a autenticar que Jesucristo realmente era el Mesías prometido. Y en el versículo 47, Lucas 23, 47, encontramos que la señal fue entendida. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Mire quién entendió el mensaje, no un sacerdote, no un levita, ni siquiera un judío, un soldado romano, ajeno a las escrituras probablemente, ajeno a los consuelos y promesas de Israel, y sin embargo recibió el mensaje. ¿Cuántas personas usted cree que vio agonizar este soldado en su vida? ¿Cuántas personas vio morir en una cruz? Y entonces para él fue sin duda que algo extraordinario estaba pasando. ¿Y qué produjo estas señales en su corazón? Le produjo un testimonio. Mateo y Marcos, relatando lo mismo, dicen estas palabras acerca del centurión, que él confesó verdaderamente este era hijo de Dios. Así que tenemos que aunar los relatos y decir que el centurión hizo dos confesiones. Verdaderamente este hombre era justo, es decir, hemos matado a un inocente y según Mateo y Marcos, también era hijo de Dios. Él lo reconoció como lo que no quiso reconocer el pueblo de Israel. ¿Se escuchó el mensaje? ¿Fue recibida la señal? Sí, también. La segunda prueba es cómo respondió la multitud que estaba allí. Versículo 48. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Si el Señor con estas señales estaba mostrando su desaprobación, el hecho de estar juzgando sus pecados, una muestra de estar diciendo, de parte de ustedes, esto fue algo malo, sus pecados son grandes. De hecho, las personas que estaban presentes en ese momento, cuando se oscureció el sol y cuando murió el Señor y sintieron el terremoto, se volvieron golpeándose el pecho. He aquí el Señor avivando el poder de la conciencia en ellos. Todas las personas que fueron testigos de estos eventos no resistieron la culpa de haber participado en estos hechos, o al menos al estar presenciando un hecho injusto contra un justo. Su conciencia les llevó a considerar que era algo inicuo darle muerte, y no podían dejar de pensar que quizás algún juicio vendría sobre su nación por ello. Antes lo entregaron, se burlaron, pero ahora estaban aterrorizados por la oscuridad y el terremoto. Y la manera poco común en la que expiró el Señor, no solo les tapó la boca, sino que sus conciencias se sobresaltaron.
No podemos decir que completamente arrepentidos, no sabemos cuántos realmente estaban arrepentidos, pero al menos por un momento sus corazones sí experimentaron el remordimiento y esa conciencia de estar bajo la mirada no complaciente del Señor. Esto es pues los eventos que rodearon, las señales que rodearon la muerte del Señor. Pero en orden de importancia, por supuesto, y como segundo, las palabras en sí con las que el Señor entregó su espíritu. No que lo otro no sea importante, lo es y conforma la plataforma por medio de la cual estas palabras son entendidas, pero aquí las palabras con las que el Señor entregó su espíritu. Es digno de mención que los evangelios dicen que el Señor a gran voz dijo. Es decir, estas palabras no fueron dichas en el tono común, pero fueron dichas a gran voz en la cruz. Algo también singular, porque les recuerdo que en la cruz estamos presenciando el descenso de las fuerzas del Señor. Casi que su petición lastimera, tengo sed, se contrasta con dar un gran grito cuando entrega su espíritu. Es digno de mencionar que este grito final del Salvador había sido pronunciado proféticamente muchos siglos antes de su encarnación. En el Salmo 31, 1 al 5, escuche estas palabras profetizadas siglos antes. En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás, líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. ¿Qué podemos aprender de las últimas palabras de Jesucristo en la cruz? Note en primera medida que aprendemos un cambio, no encontré mejor palabra, hermano, así que yo se la digo y ya se la explico. Un cambio de visión de estos acontecimientos por parte del Señor. Aprendemos un cambio de visión de estos acontecimientos por parte del Señor. En un momento de sus sufrimientos, en su momento quizás más cúspide, en el trato más duro del Señor en la cruz, el Señor gimió turbado en su espíritu cuando resintió el desamparo de Dios. Estaba llevando los pecados de su pueblo, estaba satisfaciendo la justicia divina y se dirigió al Padre con estas palabras: Dios mío, Dios mío. Note los términos en los que se dirige al Padre. Dios mío. No dijo Padre, sino Dios mío. Y además resiente el desamparo de él en un sentido, al estar satisfaciendo la justicia divina. Pero ahora, la próxima palabra parece que la visión cambia. Y cuando supo que todo había sido consumado por él en la cruz, se dirige a Dios diciéndole Padre. ¿Ya nota el cambio? Y ahora no resiente el desamparo de Dios, sino que dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto nos indica que en el plan de Dios los sufrimientos de Cristo no iban a ser para siempre.
Los sufrimientos de Cristo iban a tener un límite. Ahora el rostro del Padre, que le había sido esquivo en el clímax de su sufrimiento, ahora le había vuelto a ser familiar y estaba presto a partir a la muerte con el resplandor del rostro de su Padre y no con la oscuridad del rostro de su Padre. Lo segundo que podemos aprender es que este clamor a gran voz fue una declaración de absoluta confianza en Dios. Hace algunos momentos había llenado de consuelo y confianza al ladrón moribundo, diciéndole que al morir estaría inmediatamente en el cielo, en el paraíso, estaría con él en el paraíso. Entonces, ¿cuál era la confianza del Señor al entregar su espíritu, sino la misma con la que consoló al ladrón? Y es que al morir estaría inmediatamente con su Padre. El Señor sabe que el precio fue pagado, que al momento de morir todo estaría consumado. Él sabía que tenía que estar sujeto al padecimiento solo por un momento, pero que a partir del momento de su muerte iba a recorrer ese camino a la gloria que tenía al lado del Padre antes que el mundo fuera. Lo tercero que podemos aprender de esta declaración: en tus manos encomiendo mi espíritu, es que se pone de manifiesto la perfecta entrega de Cristo a su Padre. Esto es, que Él murió como vivió. ¿Cómo murió? Dejando todo en manos de su Padre. Él murió como vivió, porque el Señor murió dejando todo en manos de su Padre, porque exactamente así siempre vivió. Para dejar todo, para encomendar todo en manos de su Padre. Es curioso, a la luz de esto, que la gente quiere al morir ir al lugar y hacer lo que evitaron toda su vida. Ya iremos sobre esto, pero el Señor nos mostró que su vida fue un constante dejar todo en las manos de su Padre. Y al morir, ¿qué hizo? Exactamente lo mismo. Hizo al morir lo mismo que hizo en toda su vida. El Señor vivió todos sus días orientado a su Padre, vivió todos los días para hacer la voluntad de Dios, vivió todos los días para agradarle, y así murió. Recordemos que desde su infancia, cuando su madre lo buscó, Él le respondió: ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Cuando fue tenazmente tentado en el desierto, en uno de sus momentos más débiles en la carne, se negó a perseguir su comodidad, sino que le dio paso a regirse por la palabra de Dios. Escrito está: y al Señor tu Dios adorarás, solo a Él servirás. Aunque en momentos muy desafiantes, como cuando sus queridas amigas le mandaban llamar porque Lázaro había enfermado, el Señor no fue enseguida. ¿Por qué razón? La razón que Él da es que esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. ¿Qué nos indica esto? Que en lugar de ir apresuradamente a Betania, se quedó 2 días más donde estaba. ¿Por qué? Porque quedarse 2 días más donde estaba y permitir que Lázaro muriera, eso glorificaría a Dios. Por eso se quedó. Y por eso dejó morir a Lázaro, para luego resucitarlo y darle gloria a Dios. Lo que le quiero enseñar, hermano, es que mire la orientación del Señor toda su vida. No era el afecto natural lo que le movía, porque por su afecto natural a Lázaro, ¿qué hubiera hecho? Ido rápidamente.
Pero él estaba buscando era todo lo que glorificara a Dios. Allá en el pozo con la samaritana él declaró que su comida y su bebida era hacer la voluntad del que le había enviado. En todo se sometió al Padre. Consideremos esto que dice Marcos: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba, anticipando cada crisis, preparándose para ella, derramando su corazón en súplicas, como vemos que exactamente ocurrió en Getsemaní. Y así como había vivido desde que era un niño, así mismo murió, entregándose en las manos del Padre. Entregar su espíritu fue el último acto del Salvador moribundo, y note la consonancia con el conjunto de su vida. Para nosotros no fue nada extraño, me imagino, verle entregar su vida a Dios en la cruz, porque es exactamente lo que vimos haciéndolo durante toda su vida. Sí, como que no nos extrañamos diciendo, ¿y por qué se acordó ahorita del Señor? Si en su vida parece que nunca, no, lo vemos siempre sometiéndose al Señor. El Salvador entregó su espíritu en las manos de su Padre en la muerte, porque había estado en las manos de su Padre toda su vida. Cuarto, vemos la absoluta singularidad del Salvador. No la singularidad de la persona que es Él. No es el énfasis que quiero hacer. ¿Por qué le digo? Porque obviamente la persona del Señor es singular, es Dios hombre, algo que nadie más lo es. Tampoco quiero hacer el énfasis en la singularidad de su oficio como mediador, algo que solamente Él es. Lo que quiero resaltar, además obviamente de partir de su singularidad como Dios hombre, de su singularidad como mediador, es la singularidad de Él aún en que, aunque era verdadero hombre y murió, no murió como los demás hombres. Otra vez se lo digo. ¿En qué vemos su singularidad? Aún en su muerte. Pues Él, aunque era verdadero hombre y murió, no murió como los demás hombres. Le voy a colocar quizás el mejor ejemplo que puedo encontrar en el Nuevo Testamento de cómo muere un hombre de Dios. Y cómo muere un justo, hablando de hombres, cómo muere un justo. En Hechos 7:59. Y aquí está un hombre. Son cosas que están en la soberanía de Dios. Usted y yo podemos pensar que Esteban era más útil vivo que muerto. Pero al Señor le pareció que Esteban era más útil muerto. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Le he puesto delante de sus ojos la manera como muere un hombre justo, un hombre piadoso. Estaba más o menos bajo las mismas circunstancias que el Señor, ¿no? Estaba siendo martirizado, él anticipa su muerte y dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hermanos, la vida de Esteban le estaba siendo arrebatada, y al presentir que ya no pasaría de ese evento, le dijo al Señor que recibiera su alma. Así mueren los hombres. Pero le he dicho que aunque el Señor era verdadero hombre y murió, no murió como los demás hombres. Porque en el caso del Señor, su vida no le fue arrebatada. La Escritura nos dice que Él entregó su vida. ¿Nota la gran diferencia? Juan 10, 17 y 18 dice: Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida.
para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Si usted nota la gran diferencia entre Señor, recibe mi espíritu y Padre, te entrego mi espíritu. La gran diferencia entre cómo muere un justo y cómo murió el justo. Los demás evangelistas relacionan estas mismas palabras y nos da más riqueza. Mateo 27:50 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. En Marcos 15:37 dice: mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Los comentaristas bíblicos de tiempos pasados nos señalan esto: la renuencia de los evangelistas a decir que Jesucristo murió. ¿Sí nota que aún se niegan a decir que Él murió? Se niegan a decirlo. No porque no haya muerto, de hecho murió, sino para mostrar la singularidad de su muerte. Al Señor nadie le arrebató la vida. Entienda que en última instancia no fue la pérdida de sangre ni los azotes. En última instancia, Él murió, ¿por qué? Porque Él mismo entregó su espíritu. Él mismo entregó su vida. Su nacimiento fue único, porque aunque fue verdadero hombre, no fue engendrado como los demás hombres. Su vida fue única, su muerte también fue única. Al entregar su vida, su muerte se diferenció de todas las demás muertes. Murió por un acto de su propia voluntad. Cuando ya quiso entregar su espíritu, lo entregó. Hermanos, Él murió cuando quiso. ¿Quién puede hacer esto, hermano? Sino una persona divina. Quiero que lleve en su corazón estos 4 asuntos con los que deseo terminar. El primero de ellos, quiero que medite y considere que desde que el velo del templo fue rasgado en 2 partes de arriba a abajo, a partir del momento ya no hay otro tabernáculo, ya no hay otro templo, ya no hay otra vía, ni otro sacrificio por medio del cual el hombre se acerca a Dios y accede a los beneficios de la redención. Puede ser que si hubiéramos sido habitantes del antiguo pacto, nos tocaba sujetarnos a toda una regulación de tabernáculo o templo, sacerdocio, sacrificios y tantas cosas. A partir de que el velo del templo fue rasgado en 2 y de arriba a abajo, nos dice que a partir de ese momento no hay otro tabernáculo, no hay otro templo, no hay otra vía, no hay otro sacerdote, no hay otro sacrificio por medio del cual los hombres accedamos a Dios y a los beneficios de la redención. Gente todavía está pensando, ¿qué pasa cuando vuelvan a construir el templo en Jerusalén? Eso nos tiene absolutamente sin cuidado. Absolutamente. Para nosotros hoy, que eso se haga y que se reanuden los sacrificios,
Nos da igual como si en esta esquina hacen lo mismo o no importa. La historia no cambió o no cambia cuando el templo de Jerusalén sea reedificado. La historia cambió cuando Jesucristo se dio en la cruz y murió. Ahí, todo templo, todo tabernáculo cayó en su uso. No hay más sacrificio, no hay más ofrenda por el pecado. Jesucristo lo fue. La palabra de Dios en Hebreos 6, 19 y 20 nos habla de la esperanza que tenemos los creyentes en Jesucristo. Cuando mire la palabra esperanza en la Biblia, esperanza viene de esperar algo. ¿De qué es lo que estamos esperando nosotros? Hebreos 6, 19 y 20 nos muestra nuestra esperanza segura en Jesucristo. Esperanza que tenemos, dice, como segura y firme ancla del alma. ¿Sí notan lo que hace la esperanza en el cristiano? ¿Lees qué? Un ancla, un ancla. Así que usted puede allá arriba ver el barco que se mueve y el viento soplar. Eso es lo que usted ve arriba, pero abajo ¿qué? No se va a mover. ¿Por qué? Está anclado. Y dice que tenemos como segura y firme ancla del alma esta esperanza y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor. Es decir, Él entró primero dentro del velo. Es una analogía, por supuesto, porque así como en el lugar santísimo entraban el Cordero Pascual y allí lo sacrificaban, es una manera de decir que el Señor entró como al lugar santísimo dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo pontífice o sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Las cosas dentro del velo o en el cielo, sobre las cuales se fija nuestra esperanza como creyentes, son estas: la persona de Cristo, que aparece en presencia de Dios por su pueblo, su sangre por la cual Él ha entrado allí, su justicia que nos justifica, por la cual se cumple la ley, también su mediación poderosa como sacerdote que continuamente el Señor realiza por su pueblo, el trono de gracia, como dice la Escritura, donde todos nosotros podemos hallar gracia y oportuno socorro. Todas estas cosas, si me permite la analogía, están pasando atrás del velo donde el Señor abrió, y estas cosas constituyen el ancla de nuestra alma. Cristo, su sangre, su justicia, su mediación, su sacerdocio, ese trono de gracia. Si usted nota, el autor de Hebreos habla de cosas que pasan detrás del velo para decirnos que las esperanzas del cristiano están todas ocultas a la vista del hombre. Y déjeme levantarlo un poco en la perspectiva con la que a veces nos animamos como creyentes. El hermano está desesperado, está sintiendo el rigor de muchos problemas, de muchas aflicciones. Y note nuestras esperanzas o la esperanza que le damos al hermano. Tranquilo, hermano, que todo tiempo malo pasa. Qué motivacional me parece eso. Hermano, tranquilo, que no hay mal que dure 100 años. O usted tampoco lo resiste, tranquilo. Miren las esperanzas que nos damos. Tranquilo, hermano, que algún bien trae eso. Yo creo eso, pero algún bien trae eso. Y hermanos, y cuando pienso que nos damos esperanza los unos a los otros, nos estamos dando esperanzas del velo hacia acá y no del velo hacia allá, donde está nuestra esperanza, donde la fe se asienta y donde su vida no se mueve. Yo no le puedo decir, hermano, que usted va a terminar este mundo sano, feliz y con su familia en orden. Es posible que le pase todo lo contrario.
Y ojalá pasara para que nuestros ojos dejen de tener esperanza en lo que pasa del velo hacia acá. Nuestra esperanza es lo que pasa del velo hacia allá. ¿Tiene problemas? Oh, lo siento. ¿Está enfermo? ¿Atribulado? Recuerde que tiene un sumo sacerdote atrás del velo, intercediendo para que a pesar de todo lo que usted sufra, su salvación permanezca y usted cuando muera entre a las moradas celestiales. Así se anima a un cristiano. Recuerde, hermano, que aunque parezca que hoy está siendo castigado, todos sus pecados son perdonados. Esto que afronta no es castigo. Usted, aun si muriera en este castigo, entrará al reino de Dios. Esa es la esperanza. Y si usted no se esperanza con eso, temo decirle que usted no tiene parte en lo que pasa atrás del velo. Usted es carnal, usted es terrenal. Porque a usted le sirve son las aspirinas fabricadas en este mundo. Pero háblele a un creyente de que es justificado, que Cristo está intercediendo, que en el trono de la gracia se halla gracia, no la resolución de todos sus problemas, sino gracia. No que Dios no intervenga al nivel de lo temporal, oh hermanos, pero ponga el ancla donde debe estar asentada y no la ponga encima del barco. Todo aquello que es nuestra esperanza está oculto a la vista del hombre y las pretensiones humanas. Y esto es algo bueno, porque si estuviera a la mano del hombre, lo contaminamos, lo dañamos. Está allá donde está Cristo. La esperanza de los creyentes se aprecia y se disfruta por la fe. Esto muestra una diferencia entre la esperanza de los creyentes y la de otros, cuya esperanza está en cosas inferiores a las que le acabo de decir. Es un gran privilegio del creyente que siendo ahora hecho sacerdote para Dios, entre con confianza al lugar santísimo donde está su Salvador. Segundo, admiremos la obra de la redención hecha en Jesucristo y admirémosla más y más. Los que provenimos de otras escuelas, tenemos que luchar con el entendimiento que Dios en su amor siempre ha anhelado la salvación de toda la humanidad y que Jesucristo al morir exactamente no supo por quién moría, porque estaba estableciendo tan solo la posibilidad de salvación para todos los hombres. Esta escuela no es un ancla, si se da cuenta, ¿no? Es decir, que a usted le enseñen, mire, Dios es tan amoroso que Él anhela la salvación de toda la humanidad. Y usted al final hace la suma, ¿verdad? Y la resta. Y dice, Dios anhela la salvación de toda la humanidad. Al final, ¿lo logra? Hermanos, ¿lo logra? Dios logra la salvación de toda la humanidad. ¿Qué lee usted? Pues si hay un infierno es porque no. Entonces usted le deja un sinsabor de parte de Dios, ¿no? O sea que Dios todo lo que anhela no lo consigue. Es como nosotros, ¿no le parece? Y para ponerle más peso, Jesucristo al morir allí en la cruz, Él realmente no sabía por quién daba su vida. Es decir, Él simplemente la dio y diciendo, bueno, pues yo pongo esto. Ahí voy. Pero exactamente no sé por quién voy a dar la vida, de tal manera que cuando dijo consumado es exactamente qué consumó. Y si Él murió con la mentalidad de salvar a todo el mundo, le pregunto, ¿lo cumplió? Piense, si Él llevó en su mente la intención de salvar a toda la humanidad, ¿lo cumplió? No, entonces tenemos a un padre que anhela y no puede tener lo que anhela, y a un hijo que por más que anhela no recibe lo que desea. Oh hermanos, ¿qué clase de ancla de papel es esta? ¿Cómo qué le admira a esa obra?
de un Dios frustrado y un Jesucristo medio salvador. Ese cuadro está pintado de colores muy pálidos. De tal forma que Dios y su Hijo no saben exactamente a quiénes esperan en el cielo. Los que venimos de esa escuela tuvimos que aprender a lidiar con que en parte el plan de redención se frustra o al final se hace efectivo por el poder del hombre. Pero en esta última palabra que aprendimos, en tus manos encomiendo mi espíritu, queda sellado el hecho que la redención fue un acto deliberado, libre y direccionado de parte de Dios y de Cristo. Él supo por quiénes moría, estuvo en control de cada acontecimiento, supo cuando ya había consumado su obra. La muerte no tuvo que perseguirlo, él fue a encontrarla y entregó su espíritu al Padre. Un día, según Isaías, él verá completo el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. En el cielo no habrá moradas desocupadas o superpobladas. No habrá sillas vacías o gente que se quedó de pie. Todos los elegidos estarán allí. Todo el pueblo del pacto será traído. Todo su rebaño será reunido. Toda su iglesia será salvada. Admire eso, porque eso es lo que nos enseña la Biblia. Él dijo, consumado es, y lo selló con en tus manos encomiendo mi espíritu. Tercero, le pregunto a usted, ¿tiene una esperanza al morir? Esperamos que sea fuerte y firme su esperanza al morir. La necesita. Retomo unas palabras que dije antes. La gente quiere vivir de una manera y al morir estar en otro lugar y haciendo cosas que aquí y ahora le son pesadas, estorbosas e incómodas. Sí, quieren entrar en el paraíso, pero aquí en la tierra no anhelan el paraíso, pero las cosas del mundo. ¿Qué gloria será para una persona así pisar el cielo si aquí no es su deleite la presencia de Dios? Venga, oramos. ¿Qué es orar, hermano? Si no es entrar por la fe, en un sentido en la presencia de Dios para hablar con Él. Venga, oramos. Pero al morir, sí quiero estar en el cielo. Porque se engaña. No le gusta la presencia de Dios. Si usted puede vivir sin orar, sin adorar, sin servir a Dios, ¿por qué quiere el cielo? Si es todo eso llevado al nivel eterno, lo más justo para usted, a menos que se arrepienta y crea, es darle eternamente la porción en la que usted vivió. En el olvido de Dios, en el desamparo de sus gracias salvadoras. Le pregunto a usted, ¿puede al morir orar, Señor, recibe mi espíritu? Cuando ni minutos le ha dado, mucho menos su espíritu. Ni atención le ha dado y ya le va a entregar su espíritu. Ni obediencia le ha dado y ya le va a entregar su espíritu. No es engañarse a usted mismo, pensar que al partir quisiera estar con un ser que es desconocido para usted ahora. ¿En qué es esperanza al morir? Jesucristo murió como vivió, entregando todo en manos de su Padre, y si usted muere como ha vivido, ¿qué recibirá? ¿A dónde irá? La condenación del infierno abrirá sus fauces para tragarlo. Le animamos a considerar a Cristo, creer en Él para salvación y vivir para Él. Finalmente, querido hermano, la esperanza de Cristo al morir es la nuestra y es la que Él ganó para nosotros.
Un autor dice: el santo que se acerca a la muerte, el creyente que se acerca a la muerte, tiene pocos pensamientos sobre su cuerpo, sobre dónde será depositado o cómo se dispondrá de sus restos. Él lo confía en manos de sus amigos. Pero como su cuidado ha sido siempre el cuidado de su alma, él piensa en ella ahora y con su último aliento encomendará su alma a la custodia de Dios. Un creyente no muere diciendo: Señor, recibe mi cuerpo, cuida mi polvo, sino: Señor, recibe mi espíritu. Asegura la joya de mi alma cuando esta morada externa se rompa. Podemos morir con la misma esperanza de Cristo, que al morir nosotros estaremos con el Señor para siempre.